En la clase de hoy vamos a ver lo concerniente a programación en lenguaje C o en otros lenguajes que utilicen la librería OpenMP. OpenMP es un conjunto de funciones que nos permiten a nosotros trabajar en forma paralela. Es muy fácil de programar mediante OpenMP porque básicamente no requiere la modificación del código secuencial, sino solamente requiere detectar en qué partes pueden ser plausibles a cambio de código de secuencia a paralelo y colocarle unas directivas que el compilador va a entender. Entonces el compilador va a entender esas directivas y esos bloques que se van marcando como paralelos se van a ejecutar en forma paralela. Para ello va a requerir una librería que se llama OpenMP y entonces va a poder trabajar con esa librería. Pero también vamos a ver algo de teoría con respecto a los sistemas paralelos y distribuidos y las relaciones que tienen que ver con el tema que hoy vamos a ver. Entonces vamos a ver algo de sistemas paralelos y distribuidos, luego vamos a ver OpenMP y para terminar la clase les voy a mostrar un ejemplo de cómo funciona eso. Entonces voy a ejecutar ese código que está en OpenMP en lenguaje C y van a ver cómo funciona eso. Vamos a empezar entonces. Computación concurrente. La computación concurrente es la simultaneidad en la ejecución de múltiples tareas interactivas. Estas tareas pueden ser un conjunto de procesos o hilos de ejecución creados en un único programa. Las tareas pueden ejecutar una sola unidad central de proceso o CPU, que es correspondiente a la multiprogramación, en varios procesadores en una red de computadores distribuidos o en una red de computadores distribuidos. Lo importante aquí es entender que se pueden ejecutar varios hilos de un solo programa. Un solo programa se puede particionar en procesos y esos procesos se pueden particionar en hilos y generalmente se usa la programación de multihilos para tal efecto. Entonces nosotros vamos a tener varios hilos que se ejecutan simultáneamente de un mismo programa. Entonces las tareas de un mismo programa se dividen en varios hilos de ejecución. Por ejemplo, un programa puede estar guardando archivos en algún momento dado, otro puede estar controlando la sintaxis, otro puede estar haciendo alguna tarea específica de control y así sucesivamente. Se pueden distribuir tareas a cada hilo o cada hilo puede ejecutar partes del mismo código que van a otros procesadores o a un mismo procesador con varios núcleos, dependiendo de cuál es la librería que se utiliza. La programación concurrente está relacionada con la programación paralela, pero enfatiza más la interacción entre tareas. Así, la correcta secuencia de interacciones o comunicaciones entre los procesos y el acceso coordinado de recursos que se comparten por todos los procesos o tareas son clave de esta disciplina. Los pioneros de este campo fueron Edgar Dijkstra, Per Brinch Hansen, Carl Hoare. Aquí lo más importante es entender que existe una programación concurrente, pero una programación concurrente puede ejecutarse inclusive en un sistema operativo que no es multitarea y que tiene solo un procesador. Lo que pasa con la programación concurrente es que se divide en un tiempo dado todas las tareas y una porción de ese tiempo ejecutado en la CPU, entonces da una apariencia que se ejecuta en paralelo. Pero una ejecución completamente paralela tiene sus ventajas ya que se puede distribuir en varios procesadores o en una computación en red. Entonces,
Se puede simular, podemos decir que se puede simular una programación paralela mediante programación concurrente, pero lo ideal es que puedan ser funcionados con varios cores dentro de una computadora o de una computación en red mediante los clústeres. Computación paralela, ¿qué es? Es una técnica de programación en la que muchas instrucciones se ejecutan simultáneamente. Se basa en el principio de que los problemas grandes se pueden dividir en partes más pequeñas que pueden resolver de forma concurrente, en paralelo. Entonces, existe partes donde la programación concurrente está íntimamente relacionada a un solo procesador, o muchas veces también la programación concurrente en su más amplio sentido están dedicados a la programación en paralelo, donde se ejecutan en varios procesadores y o en varias computadoras conectadas en red. Los ordenadores paralelos se pueden clasificar según el nivel de hardware o nivel de paralelismo que admiten su hardware. Los ordenadores multinúcleos o multiprocesos tienen varios elementos de procesamiento en una sola máquina, mientras que los clústeres y los grids emplean varios ordenadores para trabajar en una misma tarea. Entonces tenemos dos tipos de computación paralela. Una que es en una sola computadora con multinúcleo, o una que está funcionando en red mediante los clústeres o los grids. Cualquiera de estos que están aquí. Los programas de ordenadores paralelos son muy difíciles de escribir que los secuenciales, porque la concurrencia introduce nuevos tipos de errores de software, siendo las condiciones de fin de carrera los más comunes. La comunicación y la sincronización entre las diferentes subtareas son típicamente las grandes barreras para conseguir un buen rendimiento de los programas paralelos. Aparte de que una programación paralela requiera una visión diferente de cómo se programa o cómo estructurar los algoritmos, también tiene inmersos otros problemas que son netamente de la parte de software, como por ejemplo una programación secuencial es fácil de detectar si tiene errores. En cambio, una programación paralela es un poco más complicada, porque tenemos que ver si el error está en algún punto en una de las computadoras, o está en la codificación general, o en parte de los procesos que se derivan a otras computadoras o a varios procesos. Entonces, detectar eso es más complicado. Aparte de que se necesita un sistema de comunicación que se comunique con cada proceso, porque cada proceso ahora ya necesita un sistema de comunicación que tiene que estar funcionando y una sincronización. Es decir, que si yo mando cierta parte a ejecutarse en paralelo y también envío otra porción para que se ejecute en paralelo y envío otra porción para que se ejecute en paralelo, ahora necesitan elementos adicionales que son elementos de sincronización. Un elemento de software que pueda decidir: ahora se va a ejecutar este proceso, ahora este otro, ahora este otro. Ahora este proceso ya me generó mis resultados, ya terminó de ejecutar esos procesos y ahora me devuelve el resultado. Tomo ese resultado, ahora veo si el otro procesador sigue ejecutando o sigue procesando la información. Ahora verifico otro procesador. Este procesador ya terminó de ejecutarse todo. Entonces, tienen que ver con el tema de la sincronización. Tengo variables dependientes. Por ejemplo, tengo un array definido en ambos procesos que se están ejecutando en forma paralela o funcionan en forma independiente. Tengo variables que son típicamente compartidas, o variables que son privadas a mi función que se está ejecutando. Entonces todo eso tengo que yo analizar.
Y todo eso también tiene que ver el tema del hardware. Tiene que generar bloqueos cuando usan memorias compartidas. Tiene que usar barreras, flujos y bloqueos de datos, de tal forma que un dato no se pueda tocar mientras se está procesando otro dato. Entonces, si existe una dependencia de alguna variable, por ejemplo, una variable definida variable 1, esa variable 1, otro proceso no tiene que estar tratando de cambiar su valor, entonces existe una exclusión mutua de lo que es exclusión mutua de sistemas operativos, de conceptos de sistemas operativos y sistemas de lock o de bloqueo de variables para que no se pueda cambiar una variable mediante el software, que no se pueda cambiar eso cuando se está procesando alguna información que tenga que ver con esa variable. Entonces todo eso tiene que controlar el sistema de administración de programación paralela, y eso se utiliza a través de la comunicación y las sincronizaciones. Computación distribuida o informática en malla o GRIP es un nuevo modelo para resolver problemas de computación masiva utilizando gran número de ordenadores organizados en racimos o clústeres incrustados en una infraestructura de telecomunicaciones distribuida. Entonces eso es una computación distribuida o informática en malla. Es un nuevo modelo para resolver problemas de computación masiva utilizando un gran número de ordenadores organizados en racimos o clústeres incrustados en una infraestructura de telecomunicaciones distribuida. Entonces tenemos el uso de clústeres para una computación distribuida. Tradicionalmente los programas informáticos se han escrito para el cómputo en serie, es decir, que no tendrían en cuenta la programación en paralela. Para resolver un problema se construye un algoritmo y se implementa con un flujo en serie de instrucciones. Estas instrucciones se ejecutan en una unidad central de proceso. En un solo ordenador solo puede ejecutarse una instrucción a la vez. En un tiempo después de que la instrucción ha terminado, se ejecuta la siguiente. Entonces tenemos el funcionamiento secuencial de los algoritmos. La computación paralela, en cambio, por el contrario, utiliza simultáneamente múltiples elementos de procesamiento para resolver el problema. Esto se logra mediante la división del problema en partes independientes, de modo que cada elemento de procesamiento puede ejecutar su parte del algoritmo de manera simultánea con los otros partes del algoritmo. Los elementos de procesamiento son diversos e incluyen recursos tales como computadora con múltiples procesadores, varios ordenadores en red, hardware especializado o cualquier combinación de las anteriores. Entonces, la computación paralela utiliza el mayor rango posible del hardware y del software que pueda ser extensible y escalable. Entonces, utiliza por un lado la capacidad de los multicore. También utiliza la computación en red mediante los clústeres o los grids. También utilizan hardware especializado, como por ejemplo la GPU. Las GPU son las CPUs o multicore de las tarjetas gráficas, por ejemplo Nvidia. Entonces, o CUDA, que es la que se utiliza para programar Nvidia, o cualquier otra herramienta que tienen varias GPUs. Entonces, existen hardware especializados, ordenadores en red y sistemas de multinúcleos que nos posibilitan el uso de la computación paralela. Por ejemplo, una empresa dedicada a juegos puede usar la GPU de las tarjetas gráficas y puede programar de forma paralela para que sus juegos sean más rápidos e interactivos. Entonces, todo el poder del hardware se puede utilizar para programar la GPU. La GPU viene a hacer lo mismo que la CPU, pero la CPU le dejamos para tareas de cálculos normales, y todo lo que tenga que ver como el procesamiento de gráficos o de renderizados de gráficos o todo el tema de 3 dimensiones, todas esas funciones podemos dejar al hardware que lo haga a través de las múltiples GPUs o CPU internas que tienen las tarjetas gráficas.
Por ejemplo, puede hacer los efectos de sombra, iluminaciones, cambios de áreas grandes, por ejemplo, mapear ciertas porciones del gráfico. Eso tarda mucho si es que vamos a hacer en computación normal. En cambio, manejando GPU y una buena cantidad de memoria RAM, se pueden mover grandes bloques de gráficos muy rápidos. Entonces, el usuario tiene la visión de que son bastante rápidas los movimientos de gráficos o flips. Los flips son la cantidad de fotogramas por segundo que se ejecutan, y generalmente se miden esos flips para poder utilizar movimientos grandes de memorias de una porción a otra de forma paralela. Bueno, es importante aquí entender que existe una dependencia de datos. Lo que nosotros queremos o generalmente deseamos es la construcción de algoritmos paralelos, pero que tenga cierta independencia de los datos. Vamos a ver que hay computación paralela que admite ciertas dependencias y otras herramientas que no admiten dependencias. Vamos a ver cuándo se genera una dependencia y vamos a entender qué es una dependencia de datos. Entonces, entendiendo este concepto, vamos a poder construir buenos algoritmos que usen la computación paralela. Entonces, dependencia. Entender la dependencia de datos es fundamental en la implementación de algoritmos paralelos. Ningún programa puede ejecutar más rápidamente que la cadena más larga de cálculos dependientes, conocida como la ruta crítica, ya que los cálculos que dependen de cálculos previos en la cadena deben ejecutarse en orden. Sin embargo, la mayoría de los algoritmos no consisten solo en largas cadenas de cálculos dependientes. Generalmente hay la oportunidad de ejecutar cálculos independientes en paralelo. Entonces, lo que nosotros buscamos no es la parte de la ejecución dependiente, sino lo que estamos analizando para poder convertirlo a programación paralela es ese poder de utilizar la computación en paralelo a través de las variables que generalmente son independientes. Pero evidentemente hay secciones del código que son netamente secuenciales. Hay otros sectores del código que son netamente críticos, y los que son críticos muchas veces se ejecutan en forma secuencial, uno a la vez, y esos son los límites que tenemos en la computación paralela. Pero en general lo que buscamos es utilizar los algoritmos que nos permitan a nosotros ejecutarlo en forma independiente. Veamos un ejemplo. Consideren las siguientes funciones que demuestran varios tipos de dependencia. En este caso, tenemos una función que se llama dep A, que significa dependiente A y B, y le pasa dos parámetros A y B. Y entonces hace el cálculo. C es igual a por B, D es igual a 3 por C, fin de la función. Bueno, acá el problema que tenemos es que existe esta dependencia de esta función que nosotros queremos ejecutarlo en paralelo. Vemos que en el punto 3 hacemos el cálculo de D es igual a 3 por C, pero existe una dependencia de datos que primero debe ejecutarse A por B. Entonces tenemos esa dependencia, y esa es la que nos limita a nosotros para ejecutarlo en varios procesadores. Porque ¿qué va a pasar si ejecutamos esto en varios procesadores? Esta dependencia de datos va a hacer que se ejecute en una CPU y la otra CPU esté esperando que este valor C ya sea calculado. Y si no es calculado, todavía va a tener que esperar. Entonces exista esta dependencia, que es la que limita ese proceso. Acá tenemos la explicación. La operación 3 no puede ejecutarse antes de la operación 2
ya que la operación 3 utiliza un resultado de la operación 2. Esto viola la condición 1, por lo tanto introduce una dependencia de flujo. Entonces vemos que necesariamente genera una dependencia. Lo que nosotros tenemos que lograr como meta es cambiar esas dependencias y volverlas independientes. De alguna forma tenemos que quitar esa dependencia de datos. Entonces la operación 3 no puede ejecutarse antes de la operación 2, ya que en la operación 3 utiliza el resultado de la operación 2. Esto viola la condición 1 y por lo tanto introduce una dependencia de flujo. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que hacer que estas variables funcionen de forma independiente. Entonces tenemos esta otra función, no dep, que es no dependiente, y pasa los mismos parámetros a y b. Y acá hace la multiplicación de c es a por b, luego d es 3, f es x más z y fin de la función. Aquí no vemos ninguna dependencia, ya que 2 no depende de 3 ni 3 depende de 4. Entonces tenemos variables independientes. Y su explicación dice: en este ejemplo no existe dependencia entre las instrucciones, por lo que todos ellos pueden ejecutarse en paralelo. Esto es lo que nosotros queremos. Esta es nuestra condición ideal. Las condiciones de Bernstein no permiten que la memoria se comparta entre los diferentes procesos. Por esto son necesarios algunos medios que impongan un ordenamiento entre los accesos, tales como semáforos, barreras o algún otro método de sincronización. Entonces, lo que nosotros idealmente necesitamos es que se ejecuten en forma independiente. En el caso que se necesiten variables que sean compartidas, entonces se necesita algún método de sincronización, como por ejemplo los semáforos, barrera o algún otro método de sincronización. Les vuelvo a leer. En este ejemplo no existe dependencias entre las instrucciones, por lo que todos ellos se pueden ejecutar en paralelo. Las condiciones de Bernstein no permiten que la memoria se comparta entre los diferentes procesos. Por esto es necesario algunos medios que impongan un ordenamiento entre los accesos, tales como semáforos, barreras o algún otro método de sincronización. Bueno, acá tenemos otro concepto que es muy importante. Muchas veces en otros países donde generalmente se usa programación paralela, los términos que se utilizan, por ejemplo, son paralelismo de grano fino, grano grueso y paralelismo vergonzoso. Entonces, si alguien tiene la posibilidad de alguna vez ir a trabajar en el exterior y le toca trabajar con algoritmos paralelos, entonces los profesionales van a hablar en términos de paralelismo de grano fino, grano grueso y paralelismo vergonzoso. Entonces, vamos a tratar de entender lo que son esos términos. Las aplicaciones a menudo se clasifican según la frecuencia con la que las subtareas se sincronizan o comunican entre sí. Una aplicación muestra un paralelismo de grano fino si sus subtareas deben comunicarse muchas veces por segundo. Se considera paralelismo de grano grueso si no se comunican muchas veces por segundo. Y es vergonzosamente paralelo si nunca o casi nunca tienen que comunicar. Aplicaciones vergonzosamente paralelas son las consideradas más fáciles de paralelizar. Entonces se analiza por la cantidad de veces que se van a sincronizar. Las que tienen mayor sincronismo o que se van a tener que sincronizarse mayor cantidad de veces son las de grano fino. Las de grano grueso son las medias y las paralelismos vergonzosos son las que casi nunca se comunican y los que son más fáciles de programar en forma paralela, por decirlo así. Entonces, paralelismo de grano fino, grano grueso y paralelismo vergonzoso son las aplicaciones que a menudo se clasifican según la frecuencia que sus subtareas se sincronizan o comunican entre sí. Una aplicación muestra un paralelismo de grano fino si sus tareas deben comunicarse muchas veces por segundo.
se considera paralelismo de grano grueso si no se comunican muchas veces por segundo y son vergonzosamente paralelas y casi nunca se comunican entre sí. Aplicaciones vergonzosamente paralelas son las que se consideran más fáciles de programar. Además, tener en cuenta que mientras más se comunican las tareas entre sí, imagínense que eso consume tiempo y hace que al final nuestro algoritmo que queríamos convertirlo en paralelo sea un lento, sea un chiqui más lento que lo que nosotros estamos esperando. Y si nuestro algoritmo tiene más porciones secuenciales y tiene muchos algoritmos de grano fino, hace que en realidad consuma mucho tiempo eso. Porque generalmente ocurre un tiempo de cada sincronismo y eso va robando tiempo de CPU también para la sincronización. Entonces, lo ideal es que tengan menos comunicaciones y menos sincronización. Entonces ya vimos lo que es paralelismo de grano fino, grano grueso y paralelismo vergonzoso. Lenguajes de programación en paralelo. Esta es la parte que a nosotros más nos interesa. ¿Cuáles son las APIs que más se utilizan? Las APIs o los lenguajes, las librerías que más se utilizan. Los lenguajes de concurrentes, que son las bibliotecas APIs o modelos de programación paralela, han sido creados para la programación de computación en paralelo. Estos generalmente se pueden dividir en clases basadas en suposiciones que hacen sobre la arquitectura de memoria subyacente, que puede ser compartida, distribuida o compartida, distribuida. Los lenguajes de programación de memoria compartida se comunican mediante manipulación de variables en la memoria compartida. En la arquitectura con memoria distribuida se utiliza el paso de mensajes y después existen POSIX, Threads y OpenMP, que son dos APIs más utilizadas con memorias compartidas, mientras que el Message Passing Interface o MPI, interfaz de paso de mensaje, es el API más utilizado para sistemas de paso de mensaje. Entonces, lo que nosotros queremos hacer o lo que subyacentemente tenemos son dos tipos de memoria. Uno que es una memoria compartida, es decir, que compartimos las mismas variables. Otra es una memoria distribuida, que es lo más deseable. Nosotros lo que más necesitamos son variables distribuidas. O una combinación de ambos, que es una memoria compartida y distribuida. Para ello tenemos dos librerías que se utilizan para los de memoria compartida, que nosotros vemos. Uno que es el POSIX y el otro que es el OpenMP. Nosotros vamos a ver en esta clase OpenMP y en otra clase vamos a ver este otro de MPI, que es paso de mensajes. Los dos funcionan de forma diferente. La forma de ejecutarse de OpenMP es más transparente, como si fuera que ejecutamos en una sola computadora. La de paso de mensajes utiliza un sistema de administración de tareas y envía mensajes. Generalmente envía mensajes a un administrador y este administrador es el que decide qué es lo que se va a ejecutar. Entonces es un pequeño sistema operativo que tiene inmerso, que es el que al final otra vez decide cómo va a funcionar. Este paso de mensajes es cómo funciona Java internamente. Java tiene su virtual machine interno y ustedes envían las peticiones para ejecutar todas las tareas y el virtual machine es el que decide qué se va a ejecutar. Además de eso, es el que mantiene ustedes cada objeto que ustedes crean en Java, por ejemplo, va a ocupar un área de memoria y un área de datos. Y crean varios objetos de las clases que ustedes definen en Java. Y eso tiene también un sistema de mensaje interno que es el administrador de Java, que es la máquina virtual que se comunica con todos los objetos creados. Entonces, el paso de mensaje o el MPI funciona de la misma forma. Tiene un pequeño software de administración y tienen los procesos que se ejecutan en forma paralela. Y lo que hace es distribuir cada proceso, pero
el administrador envía mensajes a cada bloque de código que se va a ejecutar en forma paralela. Entonces, se organiza a través de los pasos de mensajes. Se comunica cada proceso a través de sus mensajes. Les leo de vuelta y luego pasamos a esto. Los lenguajes de programación concurrentes, bibliotecas, APIs y modelos de programación paralela han sido creados para la programación de computadores paralelos. Estos generalmente se pueden dividir en clases basadas en las suposiciones que se hacen sobre la arquitectura de memoria subyacente, compartida, distribuida o compartida distribuida. Los lenguajes de programación de memoria compartida se comunican mediante la manipulación de variables en la memoria compartida. En una arquitectura con memoria distribuida se utiliza el paso de mensajes. POSIX, Threads y OpenMP son dos bibliotecas APIs más utilizadas en la memoria compartida. Nosotros vamos a ver OpenMP. Mientras que el Message Passing Interface, MPI, interfaz de paso de mensaje, es la API más utilizada en los programas de paso de mensaje. Nosotros vamos a ver estos dos en estas dos librerías en lenguajes. También otros lenguajes pueden utilizar, por ejemplo, la API de OpenMP o la API de MPI, independientemente del lenguaje con el cual fueron construidos. Existe una programación paralela automática, pero es casi una utopía tener todo que la herramienta pueda ser totalmente automática y que él pueda detectar. Básicamente muchas veces tiene interacción con el programador, que es al final quien decide qué bloque va a ser paralelo o qué bloque es limitado por la parte secuencial. Entonces es casi una utopía, pero existen lenguajes que son los que más se aproximan a una paralización automática. Les leo lo siguiente. A pesar de décadas de trabajo por parte de los investigadores, la paralelización automática ha tenido un éxito limitado. Los principales lenguajes de programación en paralelo permanecen explícitamente paralelos o, en el mejor de los casos, parcialmente implícitos, en lo que un programador le da al compilador las directivas de paralelización. Este es nuestro caso para el OpenMP, en lo que un programador le da al compilador directivas de paralelización. Eso es lo que vamos a hacer con el OpenMP. Entonces, es como les quiero señalar esto aquí, como si fuera que les voy a señalar en negritas. Entonces, no existen, existen muy pocos programas totalmente paralelos automáticamente, y en los que existe generalmente, y que es nuestro caso, es a través de las directivas que se le da al compilador para que eso se ejecute en forma paralela. Los programas que son totalmente paralelos implícitos son Sysal, Parallel Hashell y para FPGA Mitrion C, por ejemplo. Son ejemplos que existen herramientas que son totalmente paralelos automáticamente, pero por lo general no lo son. Nosotros vamos a ver el OpenMP, que corresponde a esta categoría, que se parametriza directivas al compilador para que puedan funcionar. Bueno, ahí terminamos para entender a grandes rasgos sobre el tema de programación paralela. Tenemos más partes de esto que vamos a ver en otras clases referente a programación paralela, pero hoy vamos a concentrarnos en OpenMP. Vamos a ver un pequeño tutorial de OpenMP, muy básico, pero para entender la herramienta en sí. Entonces, dijimos que OpenMP corresponde al grupo de los que tienen memoria compartida. Entonces, acá como ven, corresponde a memoria compartida en un entorno multicore o paralelo. Por ejemplo, pueden ser computadoras desktop o laptops que tengan, por ejemplo, 2, 4, 8 cores o más. Entonces, cualquier computadora que tenga varios núcleos puede funcionar el OpenMP.
También puede funcionar en una arquitectura de clúster con 2, 8, 16 core, por ejemplo. También pueden funcionar en memoria compartida con aceleradores de hardware, con células de procesadores o también para el uso de GPUs, como por ejemplo los que tiene NVIDIA. Por ejemplo, para dar ejemplos de hardware que tengan que ver con aceleradores de hardware. Entonces, podemos programar con esto todas estas capacidades que ven aquí. Y eso vamos a hacerlo en lenguaje C. Acá tienen alguna sintaxis del OpenMP y les dejo ahí unos segundos para que vean. Bueno, lo que nosotros en realidad hacemos son a nuestro mismo algoritmo tradicional que solemos hacerlo en forma secuencial, le vamos a darle directivas de compilación, o en el caso del lenguaje C, que se llaman pragmas, pragma config, y generalmente con ese pragma config le vamos a decir qué porción es paralela o no. Pragma en realidad son directivas que se utilizan en el lenguaje C para decirle al compilador o al preproceso del compilador que se tengan en cuenta ciertas tareas en el proceso de compilación. Es como una precompilación. Entonces en la precompilación se utilizan los pragma config para darle ciertas directivas al compilador. Por ejemplo, algunas directivas que se le puede dar al compilador son que nos pueda compilar en 8, 16, 32 o 64 bits, por ejemplo. Esas directivas podemos decirle al compilador. O que nuestra ejecución va a funcionar en bits y va a tener en cuenta ciertas funciones que no tiene el C estándar y va a ampliar el C estándar a otros estándares. También se le puede decir que el código que se va a ejecutar ahora no va para una CPU, sino va para un microcontrolador. Entonces podemos decirle al compilador ciertas consideraciones que él va a tener en cuenta en el momento de compilar, y es en el momento de la precompilación lo que él va a hacer eso. Entonces tenemos en C y C++ que utilizan los pragma y que tienen esta forma: pragma o MP construct, y acá van las cláusulas que se van a ejecutar. También existen otros lenguajes, realmente están más viejas. Fortran también soporta OpenMP. Fortran no lo van a ver generalmente. Generalmente la mayoría de los códigos de Fortran fueron reemplazados al lenguaje C. Solo Fortran tiene que ver con la parte de programadores un poco más antiguos o gente que no son de informática y utilizan matemáticas, y generalmente están ligadas más al área científica. Muchos científicos utilizan Fortran y no tanto a programadores estándar como un ingeniero en informática. Básicamente muy poco utiliza Fortran, y nosotros vamos a ver estas mismas librerías pero para el lenguaje C. Y tienen, si alguien va a hacer con Fortran la programación, tienen estas directivas de compilación, que es la que utiliza ese lenguaje. Para nuestro caso vamos a usar el lenguaje C y vamos a usar el uso de esta librería que se llama OMPH. Acá está la API o la librería que maneja todos los procesos de precompilación que vamos a necesitar para que se ejecute en forma paralela. Entonces vamos a tener que importar esta librería para poder utilizarla. Bueno, OpenMP es usado típicamente para los ciclos de repetición loops generalmente. ¿Se acuerdan cuando vimos MATLAB, el video de MATLAB, y esa pequeña demo que les mostré, que se llamaba par_for? El for normal, que es una ejecución secuencial, se convertía en par_for, y ese for se convertía en paralelo. Entonces, por regla general, les dije, o les vuelvo a decir,
que la parte que generalmente se convierte en forma intuitiva en parte paralela es la que tengan que ver con ciclos de repetición, loops, for, while, todo eso son los que son plausibles de poder convertirlos a ejecución en paralelo. Entonces, OpenMP es usado típicamente para los ciclos de repetición loops, ya que los loops consumen mayor tiempo. Y lo que vamos a hacer es, este código secuencial que está aquí, este programa vamos a convertirlo a un programa paralelo. Entonces vemos que define la variable INTI K N, luego define unos arrays A, B, C, y luego hace el recorrido del ciclo for de 0 hasta n y va asignando la suma de los vectores de B más K en A. Eso se puede hacer en forma paralela y vamos a tener en varios hilos esa ejecución. Dependiendo de cuántos hilos yo defina, mi código va a manejar esa cantidad de hilos o cantidad de código que se va a ejecutar en forma concurrente. Si tengo un solo hilo, ¿cómo va a funcionar? Va a funcionar en forma secuencial. Si tengo dos hilos, ya va a funcionar en forma concurrente o en forma paralela. Si tengo 3, 4, 5, cada vez que tengo más hilos, va a poder direccionarse a más CPUs esos procesos. Entonces, lo que me conviene es por lo menos tener dos hilos o más. ¿Cómo se hace eso? Mi viejo código secuencial, nada más lo que hago es importar la librería de OpenMP, incluye omp.h, y donde yo quiero que se ejecute en paralelo, pongo este pragma config que dice pragma omp parallel for, y significa que este for que está acá, que se va a ejecutar dentro de esta llave que está aquí, se va a ejecutar en forma paralela. Entonces mi código secuencial se convierte en paralelo sin mucha complicación. Eso es una ventaja porque yo en mi código secuencial no le hago ninguna modificación. Imagínense que ustedes que tengan que cambiar todo su código, sería bastante complejo. Acá su código secuencial lo pueden convertir en paralelo sin ningún problema. Entonces esa es su ventaja del OpenMP, que básicamente con la definición de su pragma le dice al compilador que este bloque lo va a compilar para que se ejecute en forma paralela. Entonces no es nada más que utilizar esta librería que está acá, omp.h, y decirle en qué parte se va a ejecutar el pragma config y que va a ser en forma paralela. Pragma omp parallel for, y eso se va a ejecutar en forma paralela. Y no varía nada el código que tenemos en forma secuencial. Entonces, OpenMP es una de las formas más fáciles de convertir tu programa secuencial en paralelo. ¿Cómo es usado OpenMP? Corresponde al grupo de categorías de Flynn, que corresponde a Single Program Multiple Data, Single Program Multiple Datos, programas simples múltiples datos. Entonces corresponde a esa categoría de Flynn, a esa clasificación de Flynn que llegamos a ver en clases pasadas. Y acá es un modelo de memoria compartida. Aquí lo que les quiero mostrar en este gráfico es que una vez que nosotros definimos un programa paralelo, cuando se ejecuta eso, se va a ejecutar en varios hilos. Entonces tenemos el hilo 0, hilo 1, hilo 2, hilo 3, hilo n. Dependiendo de cuántos hilos yo tengo habilitado en mi programa, se va a ejecutar en varios hilos de ejecución. Esos hilos podemos imaginarnos que se ejecutan en forma paralela, y para a modo de poder entender, podemos decir que cada hilo se va a uno de los cores. Entonces vamos a decir que tenemos programación paralela. Entonces este se va a un procesador, este se va a otro, este se va a otro, y se va así enterito.
este código que está acá en forma paralela se va a ejecutar en un hilo de esta forma, en otro hilo de esta forma, y así sucesivamente. Entonces, básicamente no cambia nada, básicamente solamente cambia este pragma OMP parallel for, y cada ejecución secuencial va a parar a una parte de un hilo donde se va a ejecutar en forma independiente, por decirlo así. Bueno, acá tenemos un mejor ejemplo para que puedan entender cómo es la ejecución de OpenMP de una ejecución secuencial y otra paralela. Todo lo que es lectura y escritura generalmente son operaciones secuenciales, y todo lo que es ciclo for o de repetición son paralelos. Fíjense en este código que está acá. Tiene una porción secuencial, otra paralela, secuencial, paralela y secuencial. Quiero que se fijen un ratito en este código. Bueno, les explico ahora. Todo lo que tenga que ver con temas de lecturas y de asignaciones de variables y de impresión son secuenciales. Por ejemplo, acá ponen print program begin, entonces enter ahí. Esto es secuencial, se ejecuta esta porción de código, luego esta porción de código, n es igual a 1000. Luego encuentra este pragma config donde dice pragma omp parallel for, y obliga a que este for que está aquí se ejecute en forma paralela. Entonces vemos que esta porción se ejecuta en forma secuencial, esta parte se ejecuta en forma paralela. Luego tienen otra asignación que es serial, y luego encuentra otro pragma config que es pragma omp parallel for, y recorre otro for y hace otro cálculo con matrices. Acá hace un cálculo con matrices y luego da el resultado con este print program done. Entonces termina el programa. Y lo que quieren que vean es que este bloque y este bloque se ejecuta en forma paralela. Entonces mientras este se ejecuta, también se está ejecutando este. Y mientras este se ejecuta, también se estaba ejecutando estos otros. Solamente que este va a terminar más rápido. Toda esta parte secuencial va a terminar rápido y va a continuar este for y este for. Entonces estos bloques continúan ejecutándose mientras estos ya se terminaron. Eso es importante entender, qué partes de bloque es lo que yo tengo que convertir a serial, porque cuando ustedes hacen cálculo, cuando ustedes hacen el cálculo, no pueden imprimir ya ese valor. Es decir, que si yo, por ejemplo, quisiera imprimir el valor de P de J aquí en print, me va a dar error. ¿Por qué me va a dar error? O si yo quiero imprimir aquí el valor de A de I, por ejemplo, aquí, ¿por qué me va a dar error? Porque el código secuencial se va a estar ejecutando una vez y el código paralelo se está ejecutando continuamente. Entonces va a forzar a que se imprima un valor de una variable que todavía el cálculo es intermedio, porque todavía no termina de ejecutarse esta porción paralela. Entonces nos va a dar errores de cálculo, porque imagínense que tengan que procesar 10.000 datos y yo, cuando llega a 3.000 datos, ya mando a imprimir. Entonces era una multiplicación la que tenía que hacer dentro de estos for, pero todavía no terminó ese for y yo ya estoy imprimiendo. Entonces voy a imprimir un dato erróneo. Esa es la diferencia entre una programación secuencial y una programación paralela, que tengo que saber en qué momento imprimir las variables, o qué segmentos tengo que hacerlo secuencial y qué segmentos tengo que hacerlo paralelos. Entonces esta es la estructura normal de una programación paralela. Pueden quitarle una foto mental y entender que eso es siempre así.
Si yo, por ejemplo, varío este orden y le doy acá a print y que este print sea em, paralelo o esta asignación sea paralela o este print sea paralelo, voy a cometer errores porque por el mismo caso que les dije, va a tratar de ejecutar varias veces, pero se va a ejecutar una sola vez y se va a solapar con estos. Además de eso, tengan en cuenta que si yo tengo varios for acá, este for que está acá y este otro for que está acá, yo no puedo utilizar esta variable a en esta sección porque si no voy a estar generando esas dependencias que estábamos viendo, que lo que nosotros queremos es una independencia de los datos. Si yo calculo el valor de a aquí, entonces por una parte me va a estar calculando en esta sección y por otra parte me va a estar calculando en esta otra sección. Y voy a tener errores igualmente porque los dos se están ejecutando en forma paralela. Como yo sé qué valor tiene en un instante dado este ADJ, si ADJ también está en el otro, en la otra sección de ejecución paralelo. Imagínense que sean dos procesadores y los dos procesadores utilizan la misma variable y está calculando y asignando valores. Como yo sé, si yo no puedo abrir un procesador y ver qué valores tiene en ese momento, yo no puedo abrir el otro procesador y ver qué valores tiene en ese momento. Entonces, lo que yo necesito hacer es que las dependencias de las variables sean mínimas. Es decir, que no dependa ninguna de estas que están acá, aquí, en la otra, en el otro grupo paralelo. El primer grupo paralelo no tiene que depender de las variables del otro grupo paralelo, excepto esta herramienta OpenMP que me permite también compartir variables, pero el lenguaje es el que se encarga de administrar esas porciones que yo les digo que sean compartidas. Pero por lo general traten de evitar siempre los grupos que son de variables compartidas para evitar problemas. En las construcciones de los programas paralelos tenemos regiones paralelas, parallel region, áreas de trabajo compartida, work sharing, for do sections o secciones o for do. También tenemos entornos de datos, data environment, que son las variables shared y private, que pueden ser variables compartidas o privadas. Por defecto, las variables son privadas. Las sincronizaciones que tenemos en el caso de que se use memoria compartida, que pueden ser barrier o barrera, o fin de carrera, como decía en el ejemplo, flujo o los semáforos, que son sistemas de sincronización que utilizan los sistemas operativos y los lenguajes. También tenemos funciones en tiempo de ejecución y variables de entorno, que son runtime function y environment variables, que es el OMP get number thread y nos devuelve la cantidad de hilos que tengo, esta función. En el caso del programa C++, en el bloque, un bloque que está contenido en llaves es un bloque que se va a ejecutar en forma paralela a partir del pragma que nosotros lo ubicamos. Es decir, que este pragma OMP paralel le va a influir a todo este bloque y todo este bloque se va a ejecutar en forma paralela. Entonces, todo lo que está encerrado en llaves se va a ejecutar en forma paralela. Este es un ejemplo y este es otro. Este es un ejemplo que no utiliza for. Directamente yo le digo que este bloque va a ser paralelo y utiliza este otro, el recorrido del pragma for, y recorre el for. Pero el for, acuérdense que tiene también su llave. Es decir, que todo lo que está en un bloque cerrado en llaves se ejecuta en forma paralela. Entonces eso es lo que ven ahí. Les dejo unos segundos para que puedan entender que todo lo que está encerrado en llaves
significa un bloque paralelo a partir de su pragma OMP paralelo que se define. Bueno, nosotros también podemos averiguar en qué número de procesos está, en qué número de hilos está. Por ejemplo, veamos acá este ejemplo. Definimos un array de doble de A. Luego colocamos OMP set number 3, 4 significa que vamos a utilizar 4 hilos. Y luego definimos que este bloque va a ser paralelo. Ahí definimos OMP get number 3 y acá nos va a dar el ID. Nos va a dar el ID de cada uno de los hilos. Y llamamos a este puff h, ID y A. Y vamos a ver que tenemos 4 hilos. Va a colocar 0, que es el hilo 0, 1, que es el 1A, que es el hilo 1, hilo 2 y hilo 3. Entonces son 4 hilos, 0, 1, 2 y 3. Entonces tenemos 4 hilos que se van a ejecutar porque yo les dije que se ejecute en 4 hilos. OMP set number 3, 4. Entonces voy a utilizar 4 hilos y luego ejecuto esa sección en paralelo y vemos que se ejecuta en forma paralela. Entonces se copia el área de memoria para todos los hilos. Entonces todos los hilos comparten esa misma área de memoria. Cada hilo espera que se ejecute los anteriores en una restricción. Entonces tienen de esa forma. Bueno, sobre este bloque que estuvimos definiendo aquí, que dijimos que todos los bloques que nosotros definimos con el pragma está entre llaves y corresponde a un bloque. Fíjense este ejemplo, que son equivalentes. Se pueden separar o agrupar los códigos de la siguiente forma. Entonces estos códigos son equivalentes. Les dejo ahí para que vean un rato. Bueno, les explico ahora cómo es. Nosotros definimos este pragma OMP paralel y abrimos esta llave. Entonces todo lo que está dentro de esta llave se va a ejecutar en forma paralela. Pero también lo que se está ejecutando es un ciclo for y nosotros decidimos que este ciclo for también se ejecute en forma paralela. Y todo lo que está entre llaves se va a ejecutar en paralelo, es decir que este bloque se va a ejecutar en paralelo y este bloque se va a ejecutar paralelo. Parece un poco redundante eso, porque evidentemente esto está en paralelo y esto está en paralelo. Entonces podemos reescribir eso de una forma más simple, porque al final lo único que está en el bloque paralelo es este for y podemos reescribirlo de esta forma. Definimos la variable, hacemos que sea double res y eliminamos este que dice pragma OMP paralel y dejamos solamente este pragma OMP for, pragma OMP paralel for, y tenemos solo esta región que se va a comportar en forma paralela. Entonces todos los bloques que yo defino entre llaves y su pragma OMP paralel se van a ejecutar en forma paralela. En este caso tenemos una aplicación de ambos, entonces directamente le aplicamos al for para hacerlo más sencillo entender el código. De hecho el compilador va a agarrar esta sección y va a agarrar esta sección y va a hacer una sola sección paralela, pero visualmente para el programador esto es más fácil de entender, menos engorroso que ver toda
toda esta cantidad de información que dispersa un poco la atención de lo que nosotros queremos analizar. Entonces es mejor tenerlo de esta forma. Bueno, tenemos que el OpenMP es un sistema de memoria compartida y esa memoria compartida tiene memorias que son útiles para cada uno de los hilos, pero además de eso, cada hilo puede tener sus memorias privadas. Eso muestra este gráfico que está aquí. Entonces los datos pueden ser compartidos o privados. Los datos compartidos pueden ser accesibles por todos los hilos. Los datos privados solo pueden ser accesibles por su propio hilo. La transferencia de datos es transparente para el programador. Entonces para nosotros como programador esto es transparente. Les vuelvo a leer. Los datos pueden ser compartidos o privados. Los datos compartidos pueden ser accesibles por todos los hilos. Los datos privados solo pueden ser accesibles por su propio hilo. Y la transferencia de datos es transparente para el programador. Por demás está decir que aunque sea de memoria compartida, si yo no le digo explícitamente que va a ser de memoria compartida, entonces cada hilo que se va a manejar tiene memorias privadas. Es decir, que se crean cuando se crea el hilo y se destruyen cuando se destruye el hilo. Eso tiene que ver lo mismo con los conceptos de programación que es para una sola computadora. Cuando ustedes definen una función, acuérdense que se crea una variable de stack o variable de pila. Eso es en el lenguaje C, o la mayoría de los lenguajes. Se crean memorias de heap y esas memorias de pila generalmente son variables locales y las variables locales se crean cuando se crean una función y se destruyen cuando se sale fuera de esa función. Entonces viene a ser el mismo concepto. Lo que son variables privadas a cada hilo son necesariamente utilizadas para cada hilo, excepto las variables que son compartidas, que son para todos los hilos. El modelo de memoria compartida, la mayoría de las variables son compartidas por defecto en OpenMP, porque es un modelo de entorno de variables compartidas. Las variables globales son compartidas por la mayoría de los hilos. El lenguaje C depende del alcance de la variable o las variables estáticas que se definen. ¿Se acuerdan el uso de variables estáticas del lenguaje C? Son como las variables globales en lenguaje C y que nos permiten no perder su valor cuando se sale fuera de la función que se definió. Son variables que guardan sus valores al salir de la función. Pero no todo es compartido, dice. Existen las variables stack, como les dije, que también como el procesamiento secuencial maneja las variables de pila stack, también el manejo de memoria compartida también usan las variables de pila stack y estos no son compartidos, que son las variables locales en sí de cada uno de los hilos que se utilizan. Las variables de pila stack en cada subprograma es llamado por una región paralela y son variables privadas. Entonces, cada variable que se crea dentro de esa porción de hilo son privadas. Automáticamente las variables que se encuentran dentro de un bloque son variables privadas. Entonces, eso es lo que nos dice que son variables privadas. Acá definimos una variable que va a ser privada. Entonces, pragma parallel private, LSUN y LSUN va a ser privado. Entonces, se asigna estas variables que van a ser exclusivamente útil para cada hilo que se va a ejecutar dentro de este pragma parallel for y dentro de este otro bloque. Además de definir una variable que puede ser, por ejemplo, privada, yo también puedo definir una sección crítica, que también se puede definir una sección crítica. Una sección crítica es como un embudo, porque imagínense que todas las porciones que se pueden ejecutar en forma paralela, pero cuando llegan a la sección crítica, solamente una puede ejecutarse a la vez. Entonces se vuelve secuencial. Todo el esfuerzo que uno trata de hacer se convierte en secuencial cuando uno pone pragma parallel critical. Entonces,
Cada vez que uno necesita una sección crítica, lo puede definir de esa forma, pero se tiene en cuenta que también limita la porción paralela. Entonces los hilos esperan su turno. Solo un hilo por vez se ejecuta en la sección crítica. Eso es lo que hace. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Que muchas veces necesitamos una sección que sea crítica, pero limita la porción paralela. Nos vuelve secuencial porque hace que todas las porciones se ejecuten en forma paralela. O sea, este pragma OMP for se va a ejecutar en forma paralela, pero esta suma se va a ejecutar en forma secuencial. Pero va a ser también paralela. Entonces, fuerza un poco que sea una sección crítica. Cuando queremos tener una variable compartida, vamos a definirlo de esta forma. Clause reduction. Pragma OMP parallel for reduction y definimos como sum, y esta sum es una variable compartida. Entonces tendríamos que, para definir una variable privada, lo definimos de esta forma, y para definir una variable compartida lo definimos de esta forma. Resumen, OpenMP es bueno para usarlo como programación paralela. Permite la incrementabilidad de los desarrollos de algoritmos paralelos. Algoritmos secuenciales pueden mejorarse mediante las directivas pragma, especialmente sin muchos cambios en el algoritmo. Entonces, lo que nosotros hacemos es directamente agregarle estos pragma y nuestro código secuencial se convierte en paralelo. Es una de las grandes ventajas del OpenMP. Comparando MPI, que todavía nos vimos, que vamos a ver en clases posteriores, comparando lo que es el sistema de pasos de mensajes que es del MPI, entonces dice, comparando con MPI, no se necesita particionar los datos y tampoco se necesita insertar mensajes en una aplicación con librería OpenMP. Eso es la ventaja entonces de tener variables con OpenMP. Ejemplos de código. Y no tenemos que hacer estas preguntas antes de hacer un código. ¿Existe dependencia funcional de variables? Entonces nos preguntamos, ¿existe dependencia funcional de variables? Entonces vemos si existe una dependencia funcional de unas variables de unas con otras de los ciclos for que se pueden ejecutarlo en forma paralela. Cada hilo depende funcionalmente de otra parte de ejecución. Entonces vemos si hay hilos que se relacionan unos con otros y ver qué se puede hacer si se van a ejecutar en forma secuencial o en forma paralela o en forma crítica. Por lo regular hay que atender que tengan independencia funcional de variables y de los hilos de ejecución. Entonces lo que tenemos que tener es que cada hilo sea independiente en su ejecución y que la definición de variables, de array o lo que queramos usar de variables sea independiente una de otras. El OpenMP no me prohíbe utilizar la dependencia, pero por regla general de buena programación me conviene que mis variables sean independientes. Puedes detectar las dependencias y solucionar las dependencias si encuentras. Sí se puede. Se puede detectar las dependencias y solucionar esa dependencia mediante el cambio de variable. Entonces, si hay una variable que se llama matriz 1 y existen dos ciclos for que utilizan esa misma matriz, ver cómo se puede usar matriz 1 y matriz 2 que le hagan en forma independiente al for 1 y for 2 que vamos a tener con el pragma OMP parallel for. Bueno, y vamos a ver unos ejemplos. Este es un ejemplo básico donde utiliza el OpenMP. Primero utiliza la variable de include. Primero colocamos el include omp.h. Luego colocamos los otros include que sí vamos a utilizarlos. Y vamos al bloque principal, al main. Definimos ciertas variables
Y yo le digo que acá esta porción va a ser paralela. Y voy a utilizar dos hilos. Program Parallel Num Thread, voy a utilizar dos hilos. Y este bloque se va a ejecutar en forma paralelo. Y va a imprimir dos veces el valor que está acá. Luego voy a utilizar un Pragma Parallel for Number Thread, también dos hilos. Y voy a recorrer este que ven aquí. Luego tenemos otro código que vamos a ver ahora en ejemplo, y para ello vamos a usar el depc, y este es el código que tienen ahí. Voy a ejecutar este código que está acá. Este es depc, y este código lo que hace es ordenar. ¿Se acuerdan esos códigos de ordenación de burbujas para ordenar vectores? Y eso es lo que hace. Entonces ordena, como ven aquí, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, etc. Entonces funciona así. Primero le colocamos el omp.h y luego las librerías que vamos a utilizar. omp.h para que utilicemos los pragma que vamos a utilizar y las funciones paralelas. El stdio.h son las librerías estándar de input-output y son los que nos permiten manejar el teclado en los archivos y la consola para poder ver los resultados, tanto para lectura como escritura. Y ahí entramos al bloque principal. Definimos la variable i, j y el auxiliar, y luego un vector que está ordenado de 1 a 10. De 1 a 10. Y nuestro algoritmo lo que va a hacer es va a invertir ese orden y va a imprimir 10, 9, 8. Entonces va a ordenar de forma inversa. N es 10 porque tenemos 10 números. Y le decimos que este código se ejecute en forma paralela. Pragma omp parallel number 3, 2. Entonces le decimos que este código se ejecute en forma paralela. Y de vuelta a esto que está acá en forma paralela. Entonces este ciclo for y este ciclo for se ejecuta en forma paralela. Acá, como ven, ya ven esa dependencia de que les mostré, que no hace falta que yo ponga dos veces. Entonces este puedo eliminar. Voy a quitar de aquí. Ahí. Cerré sin querer, voy a abrir otra vez. Voy a quitar esta porción. Y vamos a volver a ejecutar eso. Entonces vamos a ver que nuestro algoritmo nos ordena de forma inversa. Primero estaba colocado los números 1, 2, 3, 4, 5 hasta 10 y ahora vemos que el resultado nos invierte. Eso es lo que hace el algoritmo. Bueno, y este es el algoritmo de inversión. Entonces recorre un ciclo for, luego otro ciclo for y luego hace si vector de i es mayor a vector de j, entonces recorre en parejitas. Entonces recorre 1 más, sería b de 1 más b de 2, b de 3 más b de 4, así va recorriendo en parejitas. Y si encuentra algo para invertir, invierte en esta forma que se llama de escalera. Entonces carga el vector de i en un auxiliar, el vector de i le carga en el vector de j y el vector de j le carga en auxiliar. Entonces invierte cada casillero de forma secuencial, eso hasta que pueda ordenarlo de forma completa. Entonces esta es una forma más fácil de poder ordenar, pero
uno de los que consume más tiempo. Existen millones de algoritmos para ordenamiento, algunos mejores que otros. De hecho, es una ciencia la de ordenamiento de datos. Nosotros vemos en algorítmicas las más fáciles, pero existen un montón y cuando alguien quizás quiera trabajar con algún proyecto más complejo, entonces puede haber otro algoritmo. Hoy en día tenemos la ventaja de tener internet y podemos tener diferentes algoritmos que podemos quitar y obtener de forma fácil, pero en la antigüedad conseguir los algoritmos eran toda una odisea. Hoy en día tenemos las facilidades de poder tener los algoritmos a mano y esto es uno de los algoritmos clásicos que se enseñan en las universidades y también se aplican en ciertas empresas, pero su rendimiento no es lo más importante. Entonces para números no muy grandes, entonces esto funciona relativamente bien. Bueno, entonces vemos que cambia las parejitas y luego imprime el resultado cuando ordena todo. Entonces luego después de ordenar todo imprime ese resultado. Les quiero mostrar cuando esta porción lo convierto en paralelo y con esto terminamos la clase. Les quiero mostrar que hay secciones que son secuenciales y secciones que son netamente paralelas y yo tengo que detectar esas secciones que son paralelas y las que son secuenciales. ¿Y qué hago yo? Si yo no atiendo eso, voy a tener errores en mis resultados. Acuérdense que esta función que estaban viendo aquí ordena de mayor a menor, entonces ordena 10, 9 hasta 1. ¿Está bien? Y funcionaba, que es lo que les mostré. Ahora estoy forzando a que esta sección, que es netamente secuencial, se convierta en paralela. Es decir, que mientras se ejecuta esta sección, también se va a ejecutar este ciclo for que está aquí. Entonces va a generar un error. Ese error es lo que les quiero mostrar. Va a generar error porque mientras está ordenando, él ya va a estar imprimiendo. Entonces, ¿qué va a imprimir? Va a imprimir cualquier cosa. Y eso es lo que les quiero mostrar. Entonces, tenemos que respetar siempre la porción secuencial y la porción paralela. Voy a ejecutar eso. Bueno, en este caso se ve que ordena, pero en general, cuando uno hace las pruebas, generalmente esto suele ordenar mal. Le voy a quitar este que está acá.
Bueno, en este caso veo que ordena bien, pero generalmente hay veces que esto hace mal el cálculo y lo ideal es que no estén dentro de estos bloques. Porque generalmente dan error. Bueno, y eso es lo que le quería mostrar. Por defecto, esto es lo que no tenemos que hacer. No tenemos que hacer la parte secuencial mezclar con la parte paralela. Ahora les muestro cómo se hace el código en el DevC. Se da nuevo para que ustedes puedan practicar si es que desean. Archivo, un proyecto, y dentro de su proyecto buscan consola y acá está OpenMP. Entonces es bastante simple hacer un programa en OpenMP. Me voy de vuelta. Voy a cerrar este main C que está acá. Cerrar todo. No guardo. Si yo quiero construir un programa pequeño en OpenMP, tengo que hacerlo de esta forma. Archivo, nuevo, proyecto. Nuevo proyecto. Proyecto. Y tengo Basic, Multimedia, Win32 y consola. Entonces me voy dentro del último que es consola y tengo esto. Esto ya es con su wizard que tiene para poder hacer. Lo voy a hacer en un C estándar y voy a usar OpenMP. Entonces ven que es bastante sencillo. Proyecto 1 OpenMP. Entonces lo defino así. Le doy el lenguaje C estándar, lenguaje C por omisión, y le doy a aceptar. Y por defecto él ya me genera un ejemplo que está ahí y me crea esto. Esto es lo que él ya me trae por defecto. Entonces así ustedes tienen para poder empezar a hacer sus códigos en forma paralela mediante esta herramienta de DevC, que es bastante sencilla. Entonces ya les trae la librería omp.h, el include del stdio.h y este ejemplo que viene por defecto. Y acá imprime unos resultados dos veces porque tiene dos hilos y imprime el número del OpenMP. En este caso va a imprimir 1 y 2, que es hilo 1, hilo 2, porque yo definí dos hilos. Y luego va a recorrer mi for y va a imprimir que está ejecutando el OpenMP con la cantidad de hilos. Le voy a cambiar esto a mayores cantidad de hilos, por ejemplo 4. Entonces voy a tener 4 hilos de ejecución. Me voy a ejecutar, compilar y ejecutar. Y ahí ven el resultado. Se ejecutó en 4 hilos. Hilo 1, hilo 2, hilo 3 y hilo 0. Entonces tienen 4 hilos de ejecución. Y luego dentro del ciclo for son las iteraciones que se fueron ejecutando en forma paralela. Entonces dice hilo número 1 ejecutando en iteración 5. Hilo número 1 ejecutando en iteración 6.
hilo número 0 ejecutando iteración 0, hilo número 0 ejecutando iteración 1 y así sucesivamente. Entonces esa es la forma que tienen para construir sus programas en forma paralela. Entonces por resultado tenemos que generalmente los ciclos for son los que se pueden ejecutar en forma paralela y se definen de esta forma: pragma mp parallel for, y en este caso podemos colocarle la cantidad de hilos que nosotros querramos utilizar. Esto ustedes pueden ir agregando mayor cantidad de hilos si desean. Entonces ven la cantidad de hilos que van a ir asignando. Va desde el hilo 0 hasta el hilo 13. Son 14 hilos que definí. Entonces así va a funcionar esto. Entonces, en resumen, tenemos que el OpenMP es bueno para usarlo en programación paralela. Permite la incrementabilidad de los desarrollos de algoritmos paralelos. Todos los algoritmos secuenciales pueden mejorarse mediante la directiva pragma. Solamente le agregamos directiva pragma y con eso se convierten en paralelos, que esencialmente sin muchos cambios en el algoritmo. Yo en ningún momento le dije que esa porción iba a ser secuencial o paralela de forma explícita. Directamente le coloqué el pragma y con eso ya le direcciona que se va a ejecutar en forma paralela, y si no lleva pragma se ejecuta en forma secuencial. Entonces el pragma es el que hace todo ese trabajo. Según este ejemplo que vemos aquí, donde yo le pongo el pragma, él se va a comportar en forma paralela. En un entorno de memoria compartida. Entonces, la paralelización automática es difícil de llegar a pesar de décadas de trabajo por parte de los investigadores. La paralelización automática ha tenido un éxito limitado. Los principales lenguajes de programación en paralelo permanecen explícitamente paralelos o, en el mejor de los casos, parcialmente implícitos. Existen pocos lenguajes de programación en los que un programador existen pocos lenguajes de programación totalmente paralelos. Lo que sí hay es todos los lenguajes que el programador le da al compilador directivas de paralelización, o los pragma, que es en nuestro caso. Y de los ejemplos que vimos, puede ser este POSIX Threads o el OpenMP. El que nosotros vimos es el OpenMP. Luego vamos a ver esta API que es del MP en otras clases. Bueno, entonces hasta aquí las clases, hasta que va la clase, y nos encontramos la próxima semana. Alzo el video en momentos. Lo que les quería decir: si alguien quiere bajar el DevC y quiere probar el DevC, lo puede hacer, y el código que estoy probando, o los dos códigos que estaba probando, están dentro del PowerPoint. Entonces ustedes pueden copiar el código del PowerPoint, esto que está acá, y lo llevan y lo pegan en el lenguaje C del OpenMP y lo pueden probar ahí si quieren. Entonces tienen ahí esos códigos para probar.